El canal de Juan Magapito. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Muy bien, una semana más aquí contigo. Hoy nos traes una prueba que se ha convertido ya en un referente en el trail running. Sí, porque tú sabes que yo soy un motivado y he probado el triatlón, he probado las carreras de obstáculos, he probado el running. ¿Qué me falta? El trail. Y he preguntado a la gente y todo el mundo me comenta lo mismo. Para debutar, el trail de Alborache puede ser una de las mejores opciones. Así que te traigo a Juanjo, organizador del trail de Alborache, que nos cuente qué tiene este trail de Alborache y qué ofrece a las personas que quieren iniciarse en el mundo del trail, qué ofrece esta prueba para ello. Buenas tardes, Juanma, Vicente, Marta, felicidades por el primer Muchas aniversario. Y nada, el trail de Alborache pues es una carrera ideal para la gente que se inicia en el trail. Es muy fácil, no tiene un desnivel exagerado, es muy corredera, no es de estos trails duros donde hay que trepar, se puede correr toda la carrera. Es un entorno muy bonito. Vale, Está feo que lo digas porque ya lo digo porque sea Alborache, pero sí que es verdad que a la gente que viene a correr la carrera le gusta mucho el entorno. Es muy cambiante porque tienes una parte con unas vistas espectaculares, luego tienes la parte del río, que es un entorno que no dirías que estás en Valencia, a 40 kilómetros de Valencia. Mucha gente se queda alucinada de que cerca de Valencia ahí estamos viendo imágenes, haya ese tipo de vegetación, de entorno. Y luego, pues sobre todo, yo creo que lo que más le gusta a la gente es pues al final la hospitalidad que tenemos con la gente que viene a correr y nuestra zona de corredores, en la cual pues cuando terminas la carrera tenemos una zona de corredores, como he dicho antes, y de clubs donde la gente pues se queda ahí, almuerza prácticamente porque pues, tenemos un agape bastante extenso, tienen pues su cervecita para reponerse de la carrera y para pasar un buen rato departiendo pues sobre la carrera. Se suele alargar, solemos terminar tarde, se come. La gente estira y luego pues también en el entorno de Alborache, luego pues para comer, almorzar, lo que quiera la gente, el mercado que tenemos los domingos en Alborache, que puedes venir con la familia y tu mujer, tu pareja puede irse a dar una vuelta mientras tú corres. Y ya te digo, es una carrera que a la gente le gusta. Muchas chicas, por ejemplo, que han tenido pues tienen cierto respeto al tema del trail, cuando han venido se lo han pasado genial, se han ido súper contentas porque, ya te digo, es muy fácil de correr y si tienes un nivel medio que corres una 10K, una 15K, lo corres fácilmente. El Team 3FDC es uno de los habituales, Marta. De hecho, el otro día ya en Mamova algunos preguntaban por el trail de Alborache. Es bueno para iniciarse en el trail, ¿no? Sí. Este perfil que no es una carrera exigente. Sí, está muy bien porque además ya han terminado Mamova, alguno que se lanza también con la Maratón Micha de Peñagolosa y luego, pues ¿qué hay? Pues el trail de Alborache. Está muy bien por la distancia, son 17 kilómetros, es una distancia asequible y bueno, pues no es una enorme dificultad con la que todo el mundo pues, puede empezar y engancharse a esta modalidad. 21 de mayo. Juanma, tienes tiempo, o sea, quiero decir, faltan 39 días. Podemos acostumbrar al cuerpo, ¿verdad? Claro. Sí, uno de los comentarios que me hace mucha gente cuando pregunto sobre este trail es que es una carrera que trata muy bien al corredor. Eso todo el mundo coincide que el corredor es una de las prioridades en esta prueba. Y bueno, como comenta Juanjo, así parece ser. No, sí, aparte nosotros, bueno, aquí se ve, luego supongo que lo verán, hemos traído las camisetas de las 3 ediciones, procuramos dar pues la típica camiseta, pero procuramos que sea una camiseta de cierta calidad, porque nos gusta mucho que, por ejemplo, la camiseta de este año pasado, para nosotros es un orgullo, nosotros que vamos a correr carreras por todos los lados que podemos, es un orgullo ver nuestra camiseta y la gente se pone nuestra camiseta porque es una camiseta que tiene un diseño atractivo y luego es una camiseta cómoda de llevar y como te he dicho antes, luego el final de carrera, tienes 3 habituallamientos muy completos con líquido, sólido, todo lo que necesita, tienes atención en todos los cruces, tienes tu gente indicándote dónde tienes que ir, está muy bien señalizado, podemos decir
muy orgullosos que pérdidas no han habido significativas ningún año, o que se tiran por otro lado, y sobre todo también que no se me olvide, el año pasado tuvimos un problema con los dorsales, este año no nos va a volver a suceder, tuvimos ahí, al final lo solucionamos. Agradecer a la gente que tuvo muchísima paciencia con nosotros, se portaron genial la gente que vino a correr, porque la verdad que fue algo un poco complicado, pero se portaron muy bien, nos entendieron, y la verdad que agradecerse. Este año no va a volver a suceder, ya vamos a poner los medios, y ya te digo, nosotros vamos a seguir con lo nuestro, que es dar un buen trato al corredor y que esto funcione por el boca a boca. Ya es la 4ª edición y tenemos mucha gente, nosotros nos damos cuenta de que mucha gente repite, y la gente repite porque le gusta. Estábamos pensando... Esto, Juanjo, es un concurso que hacéis para la foto más original que viaja con la camiseta, ¿no? Exacto, mira, bueno, eso ahí soy estás yo, tú en Londres. Ahí en Londres. Este año propusimos un... Anda, que irte a Londres con la mujer y irte a correr también. Sí, no, la verdad es que era por hacerme la foto con la camiseta. Este año propusimos un concurso que era Zorros por el Mundo, y era que la gente con la camiseta del trail se hiciese fotos en los sitios pues más variopintos que puedan imaginar, y la verdad que tuvo, sí, eso es el Peñón de Gibraltar, y ganó todo lo que hay, y este señor ganó, que la verdad que este hombre es una isla de Tailandia, del sudeste asiático, que la verdad que nos quedamos alucinados, porque es que encima es una isla privada, que solo se puede acceder, y el tío se llevó su camiseta, se hizo la foto, nos la mandó, y ha tenido bastante aceptación, tenemos bastantes fotos, y hemos decidido que también ahora, en Pascua, ¿no?, que la gente sale y se va por ahí, pues vamos a ampliar y vamos a regalar un dorsal más a las nuevas fotos que nos mande la gente en sitios originales. Habéis visto fotos, había fotos en los Pirineos, en el Peñón de Gibraltar, en Nueva York, en Londres, la de Londres no cuenta porque soy yo, pero la verdad que invitamos a la gente a que se anime a hacerse fotos con su camiseta del Trail Alborache, y pueden correrlo gratis. Claro que sí. Una prueba que, pese a ser la 4ª edición y ser joven, pues se ha cogido su sitio en el calendario de las pruebas de trail en la Comunidad Valenciana. 21 de mayo. Este año me han dado, porque yo sé que tenéis un padrino, ¿no?, que todos los años envía un vídeo. No viene a correr nunca, porque le coincide siempre con Transvulcanias y con Cegamas y cosas de estas. Tenemos aquí, aparte, tenemos los carteles, he traído los carteles también de los años, y tenemos a nuestro padrino, el gran Luis Alberto, que la verdad que se porta genial con nosotros, todos los años nos apoya muchísimo. Su típico vídeo de apoyo al Trail Alborache, que suele ser un vídeo muy divertido y que tiene mucho seguimiento en redes sociales, porque el tío, la verdad que se le ocurra muchísimo, nos hace siempre un vídeo muy ingenioso y nos apoya todos los años. Este año también, dentro de poco lanzaremos su vídeo, dentro de poco también lanzaremos la camiseta de este año, dentro de poco van a ir surgiendo novedades del trail. También este año vamos a seguir más o menos el mismo recorrido, vamos a introducir algunas variaciones, siempre introducimos alguna variación, porque aparte del trail lo que hacemos también todos los años es abrir nuevas sendas. Todos los años abrimos una senda nueva para que la gente pueda correr fuera del trail de Alborache, si alguien quiere venir algún día a Alborache a correr, o para que los senderistas, que también en Alborache vienen muchos senderistas, puedan coger una senda nueva y abrir, conocer sitios nuevos. En el Facebook pondréis las fechas de los entrenamientos oficiales, que se hacen 3 fines de semana previos. Exacto, a la carrera. Tendremos creo recordar que es el último fin de semana de abril, y luego creo que 2 de mayo. Es que ahora mismo no lo recuerdo bien, ¿vale? Pero en el Facebook lo tienen, en Twitter también seguramente dentro de poco también lo empezaremos a anunciar, y en nuestra página web www.trailalborache.com, ahí también tiene la gente toda la información. Carpita del team queremos ver ahí, Marta. Sí, ya te digo que la gente está muy animada con el trail, y de hecho en Mamova pues tuvimos más de 40 personas participando, o sea que estaremos en Alborache también. Habrá representación. Marta nos ha traído cava, y aquí como tenemos a Juanma, que es un tío, porque yo si me tiro a abrir esto igual rompo un foco aquí. Juanma, vamos a brindar por este primer año de Super Running y por supuesto por el Trail de Alborache, Juanjo. Sí, hombre, no. ¿Inscripciones dónde es? ¿Dónde te puedes apuntar? La gente la tiene en carreras populares para inscribirse. Importante también, hemos hecho este año inscripciones progresivas. Ahora
están a buen precio. En el mes de mayo suben un poquito, ¿vale? Ahora puedes inscribirte por 16 euros. En mayo ya O sea, menos de sube, €1 por kilómetro. Exacto, en mayo sube ya 18, ¿vale? Y yo aconsejo a la gente que se inscriba lo antes posible porque también hay que decir que salvo el año pasado, los años anteriores, bueno, y el año pasado última hora la verdad es que cubrimos también. O sea, en los años anteriores se ha cubierto el cupo de gente que teníamos para correr, y una cosa muy importante que no sé si he comentado antes es la zona de clubs. Todos los clubs que quieran venir pueden traerse su carpa, contactan con nosotros, en la página web hay un teléfono de contacto y tienen un sitio preferencial para poner su carpa, para que se traigan lo que quieran y ya sabes. Vamos a brindar, Juanjo, por la zona de clubs, por el Trail Alborache, por este primer año de Super Running. Muchísimas gracias a todos los espectadores que cada semana nos siguen en el Levante Televisión y muchos que nos siguen, Marta, por la web, porque no están en la provincia de Valencia y levantetv.es, pues se da en directo el programa y también lo subimos a la página web. ¿No, Juanma? Claro que sí. Y lo colgamos Todas en las Facebook semanas, y todo. toda la semana. Así es que, por muchos más años de Super Running y de Trail Alborache, la semana que viene no estamos. A la siguiente, más Super Running aquí en Levante Televisión. Adiós. Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.